Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está Lalo? Sergio, muy bien, ¿tú? También muy bien, muchas gracias. Oye, pues me dijiste de un tema que te habían sugerido ahí en las redes, que lo checaste tú, ¿no? Que lo platicáramos un poquito aquí con los amigos. Sí, mira, estamos en la plena elección de Estados Unidos, ¿no? Y es un tema que obviamente debe afectar de alguna manera la industria automotriz en Norteamérica en general, en México de una manera muy fuerte. En especial si ocurriera lo que es muy improbable, que ganara Donald Trump, ¿no? Pero improbable, ¿qué porcentaje le calculas tú? ¿Tú qué has visto, qué has leído? 75% Hillary, 25% Trump. Pero hay la posibilidad que el loquito gane. Mientras haya 1% es una posibilidad, mientras sea diferente a 0 es una posibilidad, ¿no? Aunque sea remota, pues es una posibilidad. Tú sacas un boleto de lotería contra, no sé, 5 millones que se vendieron, pero una persona va a ganar y puede ser tú, ¿no? A esa probabilidad le apuestas cuando compras un boleto de lotería, que yo no compro, por cierto. Y la posibilidad existe, pues. O sea, es remota, pero existe. Entonces, ¿qué pasaría con la industria automotriz si ganara Trump? Primero es si gana. Y segundo es, una vez que gane, si cumple las amenazas. Porque una cosa es prometer en campaña, otra cosa es hacer. Y la campaña de Donald Trump, por lo menos de la manera que yo veo, tiene muchas frases de efecto. And yes, we will build a wall. Muchas actitudes que en la práctica él no debería o no podría llevar a cabo en detrimento de su mismo país, pues, ¿no? El tema de las relaciones con México es uno muy fuerte, el muro, ¿no? La expulsión de los indocumentados, etcétera. O sea, hay muchas cosas ahí muy fuertes. Y una de ellas tiene que ver directamente con la industria automotriz. A Trump no le gustó un movimiento que hizo Ford. Y no sé si no le gustó por falta de inteligencia o por exceso de inteligencia. Me explico. El movimiento es: Ford quita la producción de vehículos grandes y pesados de México para llevar a Estados Unidos, pero también hace al revés. Quita los vehículos más chicos de Estados Unidos y los pone en México. Los autos, el porcentaje de utilidad de los vehículos es mayor según el tamaño de la lámina. ¿Entre más grande, más ganan? Entre más grande, más ganan. Oh, no sabía yo. Y porque la gente es tontita y cree que una pickup debe costar más que un Focus. Porque es más grande, Porque más es más motor, grande, más claro, gastan más, ¿no? claro, o sea, pero no, el nivel de precisión para armar una pickup es mucho menor que para hacer un Focus. Es más barato hacer camionetas. Es más barato para ellos hacer y las venden más caros. Entonces el nivel de utilidad es enorme. O sea, les encanta hacer camionetas y nosotros tontitos nos encanta comprarlas, ¿no? Entonces, ¿por qué Ford está transfiriendo los autos chicos hacia México? Porque aquí la mano de obra es mucho más barata. O sea, pagar el precio de la mano de obra de Estados Unidos para hacer un coche que el margen de utilidad es así, no tiene sentido. Entonces ellos están, de hecho, fortaleciendo a Estados Unidos, llevando las pickups de SUV hacia allá y dejándonos a nosotros los coches que se venden. Una gráfica descendiente chiquita, pero descendiente al fin cada vez menos. Es con cada vez más crossovers y camionetas y cada vez menos sedanes y hatchbacks. Pero Trump lo ve como una traición a la patria casi, el que se quite la producción del Focus para ponerla a México, ¿no? Porque a partir de 2018 en la planta de San Luis Potosí, Ford va a producir el Focus y el C-Max en México, ¿no? Y Trump está enojadísimo. Entonces una de las cosas que él dijo que haría sería crecer el arancel o imponer un arancel de 35% para los vehículos producidos en México que entren en Estados Unidos. Y de nuevo, eso no necesariamente es una obra en favor de los estadounidenses. ¿Por qué no? A ver, ¿qué es más americana? ¿Una Dodge Ram fabricada en Saltillo o una Nissan Titan fabricada en Tennessee? Pues la de Saltillo, ¿no? Por la marca, según yo. Bueno, no sé. Si me preguntas, yo me voy por la Ram.
Porque es marca American. Claro, ellos ganan más dinero con la RAM hecha en Saltillo Que con la que con la Nissan hecha en Tennessee. ¿Por qué? La utilidad de la Nissan hecha en Tennessee se va a Japón. Claro. Y la de la RAM hecha en México se va a Estados Unidos. Pero ¡Pling! si tú te pones a ver, el discurso también lo dijo de las galletas Oreo de la planta. Ajá. Y también de los aires acondicionados Carrier. Ujú. O sea, este cuate agarró todo lo que pudo. Sí, No, claro, no, Brasil. lo que no se produzca en Estados Unidos está mal. Y lo vamos a poner a arancel, ¿no? Entonces, vamos a admitir que él entre y ponga eso, ¿no? Y que haga buena su promesa, a ver si es hombrecito de verdad. Estaría haciendo un daño ahí. Los precios de muchos de los vehículos en Estados Unidos tendrían que crecer fuerte, ¿no? Tal vez incluso más que esos 35% de arancel, no sé, no. Ahí sí me confieso incapaz de decir en qué proporción crecerían, pero tendría que crecer. Y obviamente el consumidor estadounidense no estaría muy contento con el tema, ¿no? Claro. Entonces lo presionarían y eso sería una presión para el mismo partido republicano a la hora de 4 años después renovar o el intento de que él se fuera reelegido o reelecto. Sería mucho más complicado con los consumidores viendo en la práctica el resultado de sus, digamos, iniciativas, ¿no? Ahora, ¿México podría adaptarse a eso? ¿O qué tendría la industria automotriz mexicana que hacer para adaptarse a eso? Los platicamos ahorita que hacemos de un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Chicos, ya volvimos. Bueno, estamos de regreso y seguimos platicando sobre qué podría hacer la industria automotriz, en el caso específico de México, si ganara Donald Trump y modificara los aranceles de exportación de México a Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el principal blanco de exportaciones de México, o sea, los productos que se hacen aquí, en su gran mayoría, son exportados a Estados Unidos. Sin embargo, esa dependencia ya es menor que antes, ¿no? Ya no es como llegó a ser alrededor de 85-90% de lo que se producía aquí, se iba a Estados Unidos. Ahora es menos de 70% y ha habido ocasiones en las que fue apenas arriba del 50%, ¿no? Entonces, digamos, está entre 50 y 70% la producción de México a Estados Unidos. Obviamente sigue siendo la mayoría, una mayoría aplastante, ¿no? Entonces, ¿qué tendría México que hacer? Obviamente buscar otros mercados, ¿no? Buscar mercados como Europa, con quien tiene tratado de libre comercio, con Japón, con quien también tiene, con Mercosur, ¿no? Hay un par de países más, creo que un par de países que no están en Mercosur, creo que Chile y Colombia, con quien México también tiene acuerdo, también buscar por ahí, y incentivar la búsqueda por nuevos acuerdos. Uno de ellos podría ser Corea, ¿no? Y mandar también vehículos a Corea. El problema de Corea es que Corea es de los principales exportadores de coches del mundo, entonces la balanza comercial se inclinaría a favor de ellos, no de México. Y eso es un tema que ha hecho con que México no le tenga muchas ganitas. Se habla desde 2007-2008 del acuerdo con Corea y hasta ahora no se ha hecho nada, ¿no? Pero pudiera ser una de las salidas. Más allá de encontrar nuevos mercados, porque ahí están, por ejemplo, Europa, Japón y Mercosur. No son suficientes, en volúmenes sí. O sea, por volúmenes sí serían suficientes para que México, si no, digamos, mantuviera el ritmo actual de producción, México debe terminar este año con una producción de
entre 3,5 y 4 millones de vehículos por año, y la meta es llegar en 2020 a 5 millones de vehículos fabricados por año en México. Obviamente eso sufriría un gran golpe y probablemente Brasil volviera a pasar a México como mayor productor de América Latina, de automóviles. Pero la forma de recuperar eso sería buscar esos mercados con los que ya tenemos tratado de libre comercio. Sin embargo, habría que trabajar de una manera diferente porque los mercados europeos, Lalo, son extremadamente exigentes para los coches. El mayor nivel de exigencia de calidad, de seguridad, de terminados, de diseño, de todo en el mundo es Europa. Los más débiles son, dentro de los mercados grandes, son América Latina y Medio Oriente. Esos aceptan autos de un nivel de calidad más bajo, y China también lo acepta. El problema de China es el mismo que con Corea, pero elevado a la enésima potencia. O sea, si abre un tratado de libre comercio con China, nos van a inundar ellos, y nosotros no tenemos la capacidad productiva para retribuir, digamos, esa inundación hacia allá, ¿no? Entonces, ya tenemos autos aquí fabricados en China, pero que pagan arancel. Pueden pagar arancel porque las marcas pueden darse el lujo de hacerlo. Y no me refiero solo a Bike, ¿no? O sea, Bike es la única marca china directamente que vende aquí, pero hay vehículos como la GMC Encore, Envision, está hecha en China, ¿no? Viene de allá y, digamos, GMC no tiene mayores problemas en ponerla acá. Entonces, y México, el principal país a que exporta, ya vimos que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un nivel de exigencia que está digamos, en medio. Europa es muy elevado, América Latina y Medio Oriente es bajo, y Estados Unidos está en medio. Entonces, México está diseñado para mandar coches a Estados Unidos. Cuando va a mandar a Sudamérica, o a Mercosur, o a América Latina, o a Medio Oriente, los productos mexicanos resultan caros para ellos. Y si va a mandar a Europa, sí manda algunos, pero en algunos casos también esos productos tienen que ser diferenciados en mejores terminados, más seguridad, etc. O sea, son productos diseñados más específicamente para el mercado europeo y son más caros. Entonces, México tendría que hacer un esfuerzo de rediseñar, su red de proveeduría más que nada, y hacer coches que fueran mejor hechos con más calidad, y hacer eso con más calidad, ¿qué significa? Meterle más robots. Para que tengan una idea, la planta de Mazda en Salamanca, que es muy reciente, 80% es trabajo manual, 20% robots. En Alemania, por ejemplo, la del Golf es casi al revés, es casi 80%, es 70 y algo por ciento robots, y lo demás, ¿no? Entonces, mientras más robots, mejor calidad. Entonces, México tendría que invertir en ese sentido si quiere conquistar el mercado europeo, o desarrollar un nivel de proveeduría, buscar proveedores que ahora están más orientados hacia los mercados sudamericanos o de Medio Oriente, y que pudiera, digamos, este tablero que hago aquí, lo pongo en el Fiesta, por decir algo, que va exportado a Estados Unidos hoy en su mayoría. Necesito tu proveedor que me hace tableros, que me ponga un plástico que sea un poquito más barato que este. ¿Por qué? Porque lo voy a vender ahora el coche en Sudamérica, y si lo pongo al precio que tengo ahorita, no soy competitivo. Entonces, ese sería el camino de México para buscar esos nuevos mercados, ¿no? Entendiendo que obviamente el mercado de Estados Unidos no estaría cerrado, pero sería muy complicado mandar productos para allá con un arancel de 35%. Pero ¿no crees que gane Clinton o gane Trump, de todos modos es lo mismo? Porque te digo lo que yo he pensado. Los gringos siempre piensan en ellos, o sea, todos pensamos en nosotros, ¿eh? Los mexicanos tampoco somos hermanas de la caridad. Sí, pero es una falsa percepción de decir, es que si gana Hillary Clinton vamos a estar mucho mejor. No. Siempre van a ver por ellos. Sí. Entonces, si en un caso Hillary ve que también conviene grabar los productos, lo haría. Sí, estoy de acuerdo. Pero ella nunca lo dijo ni lo puso en su campaña, al contrario. O sea, su campaña es de
nosotros tenemos que seguir las cosas con México de una manera más o menos buena. Ella dijo que quiere rever el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que fue firmado por su marido. Revisar, ¿no? Revisar, sí, perdón. Y eso pudiera significar algo por el estilo, obviamente. Claro, claro. ¿No? Ahora, pero no... Entonces, yo entiendo, perdón, nomás concluir, yo entiendo que Hillary no es, ¡ay, qué maravilla! No, me parece el menor de los dos males. Sí, definitivamente es el menor de los dos males. Pero si tú te fijas, todos los políticos, incluyendo los de México, dicen una cosa y hacen otra. El problema con Hillary es que es calladita, pero es dura la señora, o sea, no estoy esperando maravilla, ¿eh? Exacto. Pero por lo pronto, el mismo Banco de México ya dijo, con relación al dólar, para empezar, que sería otro tema, ¿no? El dólar, con la victoria de Hillary, probablemente se estabiliza alrededor de 18.50. Si gana Trump, el efecto inmediato lo debe llevar a 22.50. Es más o menos lo que ellos esperan en el caso de que se ganara también. 4 pesos de diferencia. Mucho. En la paridad del peso al dólar. Oye, es malísimo, pero al mismo tiempo, si exportas, pues es bueno. Si exportas es bueno, sí. Pero para la población mexicana es muy malo. Para la mayoría. Y créeme, es mejor ser bueno internamente que exportar. A ver si hablamos de ese tema, ¿no? ¿Qué poder hacer aquí para vender más carros aquí, no depender de exportar tantos, ¿no? Pues ya se están haciendo, ya está haciendo eso, ya está vendiendo más carros aquí que nunca. El principal motivo fue cerrar la llave a los chocolates. Eso fue el principal motor de la venta de autos en México. México fue récord en el año pasado, 1.351.000 vehículos. Nunca se había vendido tantos autos en México nuevos en este país en un solo año. Y este año debe llegar alrededor de 1.600.000. Y para el año que viene se espera que crezca otra vez, es lo que dicen los expertos. Yo sigo sorprendidísimo, gratamente sorprendido, ¿no? Pero sorprendido. Si analizas dónde se creció eso, y hablábamos de eso el otro día que estábamos viendo con AMDA, el crecimiento mayor es del centro hacia el norte. La Ciudad de México, que antes llegó a representar Ciudad de México y Estado de México, que llegaron a representar 44% del pastel de autos nuevos en México, ahora se redujo eso a 30%. Lo más probable es que se reduzca todavía más en el futuro. Y qué bueno. Mientras más descentralismo tengamos, mejor. Muy bien, Sergio. ¿Va? Pues gracias. Gracias, amigos. Adiós. Hola, bombones. Los invito a que se suscriban. Saludos a mis amigos argentinos. Si quieres ver más videos, dale click